Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación Telefónica. Mi nombre es Juan Bebacua, trabajo en el equipo de educación de la Fundación desde hace ya más de 6, 7 años. Disculpen el tiempo tomado, es que también hay que saludar a la gente que nos está viendo en vivo vía streaming. Particularmente nosotros desde el espacio Fundación Telefónica somos un espacio desde que con el tiempo nos fuimos reinventando desde diferentes ejes, diferentes misiones y valores que queremos transmitir. Particularmente nosotros nos encargamos de difundir lo que es la cultura digital, ¿sí? Trabajamos con las familias, trabajamos con las escuelas, trabajamos con los docentes, trabajamos en voluntariado corporativo y en proyectos sociales, pero particularmente en el espacio Fundación Telefónica con los primeros 3 actores que recién les mencioné. No sé si tuvieron la oportunidad de subir, van a ver que hay permanentemente muestras, ¿sí? Hoy hay una muestra que se llama Auditando el proceso creativo, trabaja la innovación y la creatividad, y el especialista, el artista curador fue Ferran Adrià, ¿no? Un cocinero catalán que trabaja en el concepto de la innovación, que con Facundo Manes tuvieron una charla donde trabajaron específicamente aspectos de la innovación. ¿Por qué cuento esto? Porque en esta línea hoy estamos con la doctora María Roca y la licenciada Paula Tripiquio, en la cual vamos a estar trabajando una investigación que nos propusimos junto a la Fundación INECO y Fundación Telefónica en Alianza para trabajar un poco, ya las chicas se lo van a contar un poco mejor, que son las especialistas, pero no quería dejar de darles la bienvenida en nombre de Fundación Telefónica. Espero que nos puedan acompañar todos los martes porque es parte de la investigación. Que ustedes puedan estar presentes, que puedan completar la encuesta, que se puedan sumar los que están online, que puedan completarla también a nivel online y que espero que también a ustedes les resulte gratificante este espacio. Así que las dejo con María. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Me dijeron que me ponga el micrófono bien cerca de la boca porque si no, no se escuchan los que están viendo en streaming. Yo les quiero contar un poco cómo nació este proyecto. Es un proyecto de 4 charlas gratuitas abiertas a la comunidad acerca de lo que los padres necesitan saber acerca del cerebro. Yo me dedico al cerebro hace muchísimos años, así que para contarles cómo llegué acá, les traje un breve resumen de cómo fue mi carrera profesional. En el 2002 me recibí de psicóloga. Inmediatamente empecé a trabajar en el equipo del doctor Facundo Manes, que en ese momento estaba en FLENI, en todo lo que tiene que ver con la neuropsicología, el estudio de las funciones cerebrales y cómo se pueden afectar en determinadas patologías. En el 2005 dejamos FLENI y fui parte del grupo que formó INECO, que hoy es la Fundación INECO que nos representa, donde empezamos a pensar cuáles eran nuestros valores que tenían que ver con la excelente clínica en todo lo que eran neurociencias cognitivas, todo lo que es la investigación, que es a lo que dedico gran parte de mi trabajo, y todo lo que es la formación a la comunidad, es decir, que la información que sacábamos de las investigaciones no quedaran en el laboratorio, sino que se pudieran transmitir a la gente. Así creció INECO. En los siguientes años yo afiancé mi formación clínica y en investigación. En el 2007 tuve la suerte de irme al Cambridge Cognition and Brain Science Unit, que es en la Universidad de Cambridge, y trabajar con el doctor John Duncan, donde me formé específicamente en todo lo que tiene que ver con las funciones del lóbulo frontal. Finalmente logré doctorarme después de todos estos años en psicología, particularmente en la neuropsicología de la enfermedad de Parkinson, y en el 2011 empecé a coordinar todo lo que es la investigación de la Fundación INECO. Pero en el 2012 surgió algo muy particular en mi vida, que fue el nacimiento de mi preciosa hija Julia, que hoy ya tiene 4 años, y me di cuenta en un minuto que los 10 años o la década entera que había dedicado al estudio del cerebro poco me servían para saber qué tenía que hacer con ella cotidianamente. Sabía que basaba en el Parkinson, si había una lesión, cómo entrenar a las personas mayores o con demencia, pero realmente tenía muy poca idea de qué es lo que podía hacer con ella para proteger este órgano que de alguna manera hoy nos define. Es el órgano con el que pensamos, con el que sentimos, con el que lloramos. Todo aquello que es importante de alguna manera fomentar en nuestros hijos dependía de este órgano, y yo no tenía mucho para decirme o para ayudarme en este proceso. Y entonces lo primero que pensé es, si yo, que me dediqué 10 años al estudio del cerebro, no tengo la más pálida idea de cómo todo esto se puede aplicar a la crianza de mi hija o de un niño, dije, poco debe saber la población en general.
Y a todo esto empezó toda esta cascada de cuestiones en todo lo que tiene que ver con la década del cerebro. Hoy lo neuro está de moda, así que en Facebook, en Twitter, uno recibe un montón de consejos de cosas que tiene que hacer para tener un chico que le vaya muy bien en el resto de su carrera profesional, amorosa, social. Y había una gran responsabilidad de decir, bueno, ahora yo soy la responsable de todo esto en mi hija. Y cuánto de esto que recibo en Facebook, que por supuesto en general no viene con ninguna cita, etcétera, es realmente verdad. En ese contexto me puse a estudiar, me puse a leer y me di cuenta que yo trabajaba en un lugar que justamente tenía como objetivo esto, ¿no? Dar a conocer a la comunidad lo que dice la ciencia o lo que dicen los laboratorios y que por lo tanto podía usar esta plataforma para cumplir este objetivo no solo de forma personal, sino también de transmitirlo al resto de las personas que viven en la Argentina o en este caso en Capital Federal y en toda la Argentina porque lograron ponerlo en streaming, ¿no? La Fundación INECO, como Juan presentó la Fundación Telefónica, como les dije, tiene 3 grandes pilares: la investigación, la capacitación a profesionales y la información a la comunidad. En estos años lo que ha crecido, ya tenemos 10 años, lo festejamos el año pasado, es tremendo, tenemos 316 artículos científicos publicados, un montón de conferencias y workshops para profesionales, un montón de charlas a la comunidad, talleres para familiares, notas periodísticas, todo lo que se puedan imaginar, pero de niños muy poco. Y teníamos un gran aliado en niños, que fue el primer proyecto que hicimos, que fue con la Fundación Telefónica. Entonces, frente a estas preguntas que yo tenía, se me ocurrió tocarles la puerta, a ver si les parecía que podíamos hacer un proyecto conjunto para tratar de formar a los padres, educadores, abuelos, a todos aquellos que están cerca de los niños, acerca de las cosas que deben saber acerca del cerebro, separándonos un poco de todos estos comentarios que vienen sin saber si tienen demasiada validez científica. Y así fue que lo contacté inicialmente a Mercedes Seara y después a Juan de la Fundación Telefónica, que tiene como misión, o esto es lo que por lo menos dice su página web, mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados al mundo digital. Así que me parecía que las dos misiones se juntaban perfectamente. Como les digo, toqué la puerta y la respuesta fue extremadamente positiva. Me dijeron, dale María, vamos a hacer este proyecto, está bueno. No se podía hacer toda una sola charla, tenían que ser realmente 4 charlas y así empezamos. ¿En qué consiste este proyecto y por qué a veces hablamos de charlas y a veces hablamos de proyecto de investigación? Cuando yo empecé a leer un poco acerca de la bibliografía, me di cuenta que había un gran defecto en la forma en que se interpretaba la investigación científica para lo que se transmitía a la comunidad. Y esto lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas que vienen después. Y por lo tanto dije, bueno, yo no quiero cometer el mismo error, no quiero que simplemente hablar de una cosa se supone que es buena y no probar si realmente fue buena, porque si después esto se quiere aplicar a proyectos más grandes, nacionales o quizás gubernamentales, etcétera, tenemos que tener evidencia de que funciona, porque a mí me puede parecer que es bárbaro la charla, pero si realmente no puedo comprobar científicamente, que es lo que yo tengo en la sangre, que esto sirve, yo no estaría conforme. Entonces lo planteamos en principio como a la vez de la formación a la comunidad o transmitir esta información como un proyecto de investigación. Y es por eso que los torturamos a todos con el completamiento de la encuesta. Los que lo hicieron la primera vez no se dieron cuenta de la tortura, pero les aviso que todos los demás recibieron mails, llamados telefónicos de Daniel y Agos acá. Realmente para nosotros es muy importante porque es lo que nos va a permitir decir lo que hicimos sirve, no solo suponerlo, que es gran parte de los problemas en divulgación. Entonces, en principio, generamos una encuesta que ustedes la completaron, van a tener las 4 charlas, que por eso es tan importante, si pueden venir a las 4 y si no pueden, tratar de verlas por lo menos por streaming desde su casa, porque después para saber si aprendieron necesito saber que vieron la charla y si no la pudieron ver que me avisen porque tengo alguna formita estadística para descontar esos resultados. Así que vamos a tener muchos intercambios, la idea es saber lo que no sabían, las preguntas eran muy difíciles porque la idea era que aprendan algo, por supuesto. Después van a tener el ciclo de las 4 charlas y les vamos a volver a mandar la encuesta y los vamos a volver a torturar para ver cuánto sirvieron. Pero hay una regla muy básica de la neuropsicología y la neuropsicología de la memoria que dice que las cosas se aprenden mejor cuando uno las escucha en distintas oportunidades. Es, por ejemplo, mucho mejor estudiar 15 minutos todos los días que estudiar 1 hora y 15 todas juntas en la semana. Por lo tanto, y teniendo en cuenta este objetivo que tiene
la Fundación Telefónica de la Digitalización, creamos una plataforma online para torturarlos el mes siguiente de las charlas, que son pequeños ejercicios que no duran más de 3 minutos cada uno, son 3 ejercicios por semana, que lo que intentan es reforzar aquello que ya vimos durante las charlas. También es ideal que los hagan. De vuelta, pueden costar, son fáciles, difíciles, hay de todo, pero es simplemente para probar que lo que estamos haciendo tiene un sentido y que esto después entonces pueda transmitirse mejor. Y por último harán por tercera vez la misma encuesta, ¿sí? Entonces yo sé que es pesado lo de contestar la encuesta, que es mucho mejor venir a la charla y listo, pero si queremos que esto realmente tenga un beneficio para toda nuestra sociedad, es importante que intenten hacerlo y que nos mantengan al tanto de si no pudieron venir a alguna charla, etcétera. Nosotros lo hacemos con el listado de la entrada, pero es genial que igual tengamos este intercambio. Somos un montón de personas las que estamos acá, las que los ven por streaming, etcétera, así que es difícil mantener el contacto, pero inténtenlo porque nosotros es un dato muy importante. El ciclo de 4 charlas está conformado por esta primera, que habla del entrenamiento cerebral en niños, si es un mito o una realidad. De vuelta, las redes sociales, los diarios te dicen todo lo que tenés que hacer con tu chico, enseñarle los colores, a los 2 años tiene que saber los colores, a los 3 tiene que empezar a saber los números, y después uno no tiene cuánta idea de cuánto esto es real, y además te hablan de que tenés que entrenarlos, ¿no? Vas en el auto y le tenés que decir de qué color es ese auto. O con qué, y yo lo hago mucho, con qué letra empieza la palabra ala, por ejemplo. Y uno tiende a creer que esto tiene cierta evidencia científica y lo que vamos a revisar es si esto es así, si es verdad un mito o una realidad. Y después Paula les va a hablar del rol de las nuevas tecnologías en la educación, todos estos Baby Einstein, Buba, no sé, hay miles que podemos tener. Bueno, ¿qué evidencia tienen? Porque te los venden como si mira esto y el chico va a terminar siendo un genio, y ella va a revisar un poco cuánto de esto tiene evidencia científica o es simplemente una estrategia de comercialización. La segunda charla y la tercera, las dos, van a estar a cargo de la doctora Andrea Badi, que es la jefa del área de niños de INECO y de la Fundación INECO, que la dividió en 2 partes, una con todo lo que tiene que ver con el embarazo, qué ocurre en el cerebro del niño cuando está en la panza de su madre y qué cosas hay que tener cuidado. Una obstetra te dice que una copita de vino está bien, el otro te dice, no, ¿cómo se te ocurre una copita de vino? Hay muchas cosas que no están tan claras y que vamos a ver qué es lo que dice de vuelta la evidencia científica. Y después, el martes 24, va a hablar de toda la primera infancia, ¿no? De toda la parte de lactancia y la primera infancia y la salud del bebé, etcétera. Y muchas cosas que a mí me hubieran gustado porque la generación de las charlas fue discutida bastante conmigo, porque, bueno, a mí me parecía que yo quería que nos digan aquello que yo necesitaba saber, con todo lo que tiene que ver también con las modificaciones ambientales. Uno tiende a pensar que a nuestro hijo nunca le va a pasar nada, pero lo cierto es que el traumatismo de cráneo es una patología común en los chicos y muchas veces tiene que ver con conocimientos que no tenemos, cómo amurar los muebles, si tiene o no tiene que usar el casco, etcétera, cuándo sí, cuándo no. Entonces la idea va a ser también que tengan ideas prácticas con respecto a cómo cuidar el cerebro de sus chicos. Y por último, en la última conferencia va a venir la licenciada Sol Vilaro, que es nutricionista y que va a hablar de todo lo que es la nutrición durante el embarazo y en la primera infancia del niño. Y después todo lo que tiene que ver con el tiempo libre, el juego, lo va a comentar el licenciado Lucas Spano, que es terapista recreacional. Esto es un poco el formato de las 4 charlas. De vuelta, intenten venir a todas y si no, traten de mirarlas por streaming y si no, avísennos que no vinieron. Ahora sí, empezamos con la interpretación, con todo lo que tiene que ver con la charla de hoy. Yo voy a hablar, como les dije, de todo lo que es el entrenamiento cerebral en niños. ¿Qué se considera entrenamiento cerebral? Nadie sabe, porque es algo que es tremendamente nuevo. Pero tiene que ver con esto de generar situaciones desafiantes intelectualmente en nuestros niños para que, según nos dicen, ese cerebro se cablee y todo lo que ocurre en esos primeros años es fundamental para el resto de la vida. Entonces, existen desde videos o actividades o juguetes que te dicen que son fundamentales para que el cerebro de tu hijo se desarrolle perfectamente u óptimamente. Esto es lo que se considera entrenamiento cerebral y vamos a discutir un poco si es un mito o si realmente tiene evidencia científica. Bueno, se me fue la S para abajo, debe ser porque hice la charla en Mac. Todos creo que estamos de acuerdo que el ser padres o criar a un chico o cuidar a un niño tiene responsabilidades. Eso lo sabemos cuando decidimos tener un niño. Ahora, lo que no mucha gente sabe o tiene muy claro, por lo menos no tan marcado como cuando yo empecé a leer acerca de esto, es que las responsabilidades de los padres han ido variando a lo largo de la historia.
lo que se le exigía a un padre o una madre hoy, cuando digo padre siempre es obviamente incluyendo los dos géneros, lo que se le exigía fue completamente diferente según el contexto en que se encontraba en ese momento la sociedad. Por ejemplo, cuando en 1930 la mortalidad infantil era enorme, hubo toda una gran campaña acerca del cuidado del niño en la primera infancia. Todas las campañas de lactancia, etcétera, surgieron ahí para disminuir justamente esta mortalidad infantil que era muy, muy grande. Entonces, en ese momento, la prioridad fundamental de las madres, en este caso porque eran las que proveían el alimento, eran alimentar bien a sus hijos y cuidarlos de cualquier problema físico, como pudiera ser un traumatismo de cráneo, etcétera. Una vez que esto estuvo cumplido, porque con todo esto obviamente la mortalidad infantil bajó y además con un montón de otras estrategias médicas que existieron, etcétera, se pasó a exigir un poquitito más y surgió la famosa teoría del apego de Bowlby, ¿no? Que decía fundamentalmente que el estar en contacto físico con los niños, contenerlos emocionalmente, era fundamental para un adecuado desarrollo. Entonces ya no éramos solo proveedores de alimentos, de salud física, del cuidado físico de un niño, sino que el padre pasó a ser o sumó esta responsabilidad de bienestar emocional, que uno ahora lo ve como obvio que eso es parte de la maternidad o paternidad, pero tengan claro que esto no siempre fue así. Hemos escuchado, si uno lee, por ejemplo, novelas históricas, ocurre muchísimo que la madre simplemente se ocupa de alimentar al niño, después hay inclusive estaban las nodrizas, digo, pero no había necesariamente este apoyo emocional que después se empezó a exigir a partir más o menos de la década del 50, cuando surgen estas teorías de el apego. Y ahora, con la década del cerebro, todo el mundo habla de cerebro, los libros de cerebro venden como locos, están, los médicos hablando por televisión acerca de esto, se suma una nueva responsabilidad, que ya no lo tenés que alimentar, cuidar, mirarle la fiebre, etcétera, darle la medicación, sino que además tenés que contenerlo emocionalmente y además tenés que ser tipo un entrenador intelectual, porque todo lo que vos hagas en esos primeros años de la vida va a ser el resultado de lo que tu hijo puede llegar a ser, ¿no? Entonces, todo esto es verdad que existe la teoría del apego, es verdad que tiene mucha evidencia, también es verdad que el desafío intelectual es importante, pero hay algunas cosas que vamos a tener que revisar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la teoría de Bowlby, lo que se interpretó para las madres, o qué es lo que las madres tenían que hacer, o los padres, es esto, ¿no? Bowlby tiene su teoría y nos dicen, cualquier separación de la madre podría llevar a efectos duraderos en su desarrollo intelectual, social y afectivo. 24 horas con la madre y nada de guarderías era lo que se suponía que tenía que hacer una madre en ese momento para darle ese apoyo emocional y ese contacto físico que el niño recibía. Y esto es lo que nos dicen desde los medios o lo que se comenta en el jardín de infantes o lo que fuera, pero cuando uno es científico empieza a mirar un poco las cosas más profundamente. Y yo les quiero decir que todos los estudios de Bowlby estuvieron basados en monos, que sabemos que nuestros hijos no son monos, pero además monos que estaban carenciados afectivamente. Lo que hacía él en principio era, por ejemplo, separar a un mono de su madre y después le daba dos opciones, o te doy una mamadera o te doy algo parecido a tu madre en peluche. Y el mono prefería morirse de hambre, pero estar abrazado al peluche con forma de mono por esta necesidad de apoyo emocional. Ahora, no es eso lo que ocurre con nuestros niños, además de que no son monos. Si uno piensa en los niños que criamos, etcétera, nosotros tenemos otro tipo de afecto que está ya supuesto en la relación y no tiene que ver con, bueno, te saco la comida, te saco tu mamá y de repente te doy para elegir. No es esa la realidad. Y todo lo que se había estudiado en humanos, en realidad se había estudiado en niños que estaban en hospicios, niños que habían sido o abandonados o habían muerto sus padres, etcétera, y eran criados en grupos de 40, 50, en los cuales lo que se demostró es que los dejaban en la cuna, por lo tanto no tenían ese apoyo afectivo y por lo tanto esto tenía un impacto en Gracias. Esto tenía un impacto en su desarrollo emocional posterior. ¿Por qué digo que cuando uno mira las cosas científicamente, las cosas toman otro impacto? Porque hay algo que existe en ciencia que es la generalización. Uno no puede generalizar un hallazgo a todo tipo de población. No es lo mismo un niño cuyos padres fallecieron o cuyos padres lo abandonaron, que vive con 15 niños en un hospicio, que mi hijo o el de Inés.
Digo que están constantemente con nosotros, podemos trabajar, no importa, pero no es un niño carenciado de afecto. Entonces, cuidado que no necesariamente los estudios científicos indican que no podemos separarnos nunca de nuestros niños y que tenemos que estar todo el día abrazándolos. De hecho, Bowlby mismo creía que los niños debían estar acostumbrados a separarse de su madre, ¿sí? Una de las típicas formas de evaluar la relación entre una madre y un niño desde la psicología para conocer si hay salud en esa relación es que la madre pueda irse del cuarto y que el chico se pueda quedar solo. Eso se considera un estándar de salud. Entonces, si bien nos dicen una cosa, en realidad cuando uno la mira en detalle, inclusive quien propone esta teoría del apego, dice, bueno, cuidado que no es tan así. De hecho, los niños tienen que acostumbrarse a estar con otro tipo de personas. Así que el cuidado alternativo, solo lo único que él decía es, si hay un cuidado alternativo, una niñera, un jardín de infantes o lo que fuera, debe ser regular y continuo. No estar cambiando todos los días de persona, no estar cambiando todos los días de jardín, etcétera, pero de ahí a creer que la madre tiene que estar 24 horas con un niño es completamente diferente. Y ahí, como les digo, viene la década del cerebro, todo explota, tenemos neuromarketing, neuroeducación, neuroló, no sé, el derecho y neurociencias, etcétera. Y entonces aparecen programas como este. Este es uno que yo saqué de Canadá, nosotros todavía en la Argentina no los tenemos y yo me animo a decir, por suerte, porque si no se dan con el cuidado necesario y no se transmiten adecuadamente, pueden llevar a problemas en la transmisión de la información en sí misma. Tiene varias cosas interesantes, se llama Programa de Acción para Padres y dice cosas como esta. Esto es lo que nos dice el programa. El fracaso en proporcionar condiciones óptimas para el desarrollo infantil durante esta primera etapa de la vida, ellos hablan de niños entre 1 y 5 años, entre 0 y 5 años, el fracaso en proporcionar condiciones óptimas para el desarrollo infantil, algo para mí es, ¿no? Durante esta primera etapa de la vida, hace al cerebro en desarrollo físicamente diferente de los cerebros de otros niños que han sido bien criados y estas diferencias pueden tener consecuencias para toda la vida. Ya la palabra fracaso es un poco fuerte. Esto lo saqué de la página web de este lugar. Y nos dicen principios como este. Además, todo el tiempo hacen, la evidencia científica demuestra, los científicos sugieren tal cosa, y ahora vamos a ver cuánto de esto dicen los científicos. Dicen, el entorno modela el cableado cerebral. El entorno modela el cableado cerebral. El mundo exterior es experimentado a través de los sentidos, permitiendo que el cerebro cree o modifique dichas conexiones. Es decir, lo que pasa afuera cambia adentro. Esto es algo que es verdad, obviamente, en neurociencias. Ya no se considera que solo es biología, sino que esa biología interactúa con el ambiente. Un cerebro que no recibe ningún estímulo, por más de que haya sido completamente sano en su nacimiento, va a tener dificultades en el desarrollo. Y viceversa, un cerebro que quizás nace con alguna dificultad, si obtiene todo lo que es el estímulo intelectual necesario, va a tener un mejor desarrollo que si no lo hubiera obtenido. También nos dicen que el cerebro opera con un principio de úsalo o piérdelo, ¿no? Que es use it or lose it. Si no haces algo, no lo vas a poder hacer nunca. Y también nos dicen que las relaciones interpersonales en la infancia temprana son las mayores fuentes del desarrollo emocional y social del cerebro. Hay mucho, de verdad, en esto, pero no tanto. Cuando uno va a los estudios que se supone que dicen este tipo de cosas, no son tan así. Entonces, te dan directrices, además, ¿no? Que el que es padre sabe que no son fáciles de cumplir. Sé cálido, amoroso y responsable. Responde a las señales e indicios de tu niño. Habla, lee y cuenta con tu niño. Establece rutinas y rituales, alenta la exploración segura y el juego. Esto además de alimentarlo, darle el ibuprofeno, llevarlo a la guardia, ir a trabajar, porque hoy vivimos en un momento en que la mujer necesita inclusive trabajar, y más en este país que es difícil sostener la economía familiar, ¿no? Entonces, estas son las directrices y uno dice, uy, si pienso en la primera diapo, si no hago todo esto, el fracaso va a ser rotundo de mi paternidad o mi maternidad y por lo tanto a partir de ahora mi niño va a estar disminuido en sus posibilidades porque yo no pude hablarle o leer un cuento, ¿no?
También te dicen que uses un uso selectivo de la televisión, que utilices la disciplina como una oportunidad para enseñar. No, bueno, mira, esto no lo podés hacer así por tal cosa. Ten en cuenta que cada niño es único y permítele expresar sus posibilidades. Y nadie dice que cada madre o padre también es único y hace de la maternidad aquello que puede y quiere. Que elijamos cuidado de calidad y nos mantengamos involucrados y que nos cuidemos a nosotros mismos, ¿no? Esto es lo que son las directrices. Y ahí es donde yo leí esto y dije, uy, esto es tremendo. Si yo tengo que hacer todo esto al mismo tiempo, si bien me encantaría, por supuesto, la verdad es que hay otras variables que están en juego. Y miren esto. Ellos proponen esta noción de que lo que ocurre a los 0 a los 5 va a determinar el futuro intelectual y emocional del niño. Esto no es cierto. Es verdad que de los 0 a los 5 se están formando un montón de conexiones que son fundamentales, pero el cerebro sigue desarrollándose inclusive biológicamente, cambiando y se siguen mielinizando áreas hasta entrados los 20 y tantos, digo. La mielinización de ciertas áreas del cerebro ocurre recién a los 20 o 22 años. Por lo tanto, esta presión de los 0 a los 5 ya no es del todo cierto. Y además ustedes saben que ha surgido este concepto de plasticidad cerebral en el adulto. Por ejemplo, personas que pierden la vista y tienen que aprender a leer braille, ciertas áreas del cerebro que estaban asociadas al tacto aumentan en proporción de funcionalidad. Es decir, un cerebro adulto, que según de los 0 a los 5 ya pasó hace rato a los 5, puede modificar su función. Otro de los tipos de estudios que dan este tipo de indicaciones con respecto a la neuroplasticidad son personas que quizás les han amputado un miembro o han perdido ese miembro y esas neuronas que se ocupaban de ese miembro empiezan a ser utilizadas para otras áreas del cuerpo, digo, por ejemplo, para la mejilla o para el codo. Es decir, el cerebro se reorganiza hasta muy entrada la adultez e inclusive en personas mayores y muy mayores siguen generándose nuevas conexiones y nuevas neuronas. Así que cuidado, porque este susto de lo que hagas a los 0 a los 5 no va a tener nunca vuelta atrás, no es del todo cierto. Otra de las cosas que nos dicen es, bueno, de los 0 a los 5 el cerebro se está conectando, se está cableando, como nos gusta decir a los científicos, y ese cableado va a depender de las experiencias que vos le propongas. Por ejemplo, para ser metafórico, si vos le decís a tu niño que haga cálculos constantemente, esas neuronas que se utilizan para el cálculo van a empezar a conectarse y se va a generar un circuito que después va a estar mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, todo aquello que no uses, lo vas a perder, te dicen. Entonces, si vos no haces cálculo, esas áreas van a disminuir en su función, etc. Cuando uno mira la cosa un poquito más en detalle, se sabe que en realidad la pérdida neuronal es algo normal, esperable y sano en la niñez. Acá lo que tienen en la diapositiva es cómo son las conexiones neuronales a los 36 meses de la gestación, en un recién nacido, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 2 años. Hasta ahí, evidentemente, van creciendo la cantidad de conexiones que hay en el cerebro. Pero después, naturalmente, y como parte del proceso biológico, empiezan a perderse determinadas conexiones que no son útiles para el cerebro. Y que por lo tanto entender esto como un proceso patológico es un error porque de hecho es un proceso sano. A alguien que esto no le ocurre tiene un problema. Entonces, cuidado que esto de uso lo pierda, no es cierto, porque hay cosas que se pierden aunque las uses, y además que si bien es cierto que si uno puede entrenar determinada función, no necesariamente quiere decir que no la pueda entrenar en el futuro. Por lo tanto, es importante, pero tampoco es que le estamos cortando las piernas académicas a nuestros hijos en el futuro. Otra de las cosas que les quería comentar es que como pasó con Volvi, lo mismo pasó con todo lo que es el entrenamiento cerebral en niños. Muchos de los dichos acerca de la estimulación cognitiva en niños para mejorar el desarrollo cerebral no viene de hijos, al menos como la mía y como la mayoría de las personas que están acá probablemente, sino que los estudios vienen en niños con mucha carencia, ¿sí? La mayoría de los estudios son de niños que viven en villas o que están en situación muy desfavorable en Uganda, en África, en lugares donde realmente el estímulo intelectual de por sí está disminuido. Este es la foto de arriba es una foto que sale en un paper que muestra cómo era el ambiente donde vivían estos niños. Entonces, lo que demuestra este estudio es que si estos niños están con poco estímulo intelectual, si uno les hace un programa de entrenamiento intelectual, su rendimiento mejora.
¿sí? Entonces, eso, además de ser bastante obvio, es también muy importante, ¿no? Ahora, lo que nos dice la página web del proyecto canadiense es que a nuestros niños yo los tengo que entrenar para que mejoren. Y esto no tiene ninguna evidencia científica. Lo que se sabe es que niños que están en ambientes carenciados y poco estimulantes mejoran con el entrenamiento cognitivo. No hay ninguna evidencia de que niños que ya están en un ambiente estimulado mejoren con mayor entrenamiento. El cuarto de abajo es el cuarto de mi hija, ¿sí? Una foto que saqué para la charla. Fíjense la diferencia. Digo, el estímulo intelectual que puede tener un niño de clase media, media alta, alta o inclusive baja alta, por decirlo de alguna manera, nada tiene que ver con los niños que se utilizaron para realizar estos estudios. Y no se puede generalizar el efecto positivo que tiene el entrenamiento cerebral a lo que uno ve en Facebook de tratar de contar con tu hijo las, no sé, las chapas del auto que ocurren mientras manejas. Ahora, inclusive en ambientes carenciados, que acá yo les puse la definición porque la verdad es que es bastante amplia, niños viviendo en la pobreza, huérfanos en instituciones o niños con riesgo biomédico que nacieron con bajo peso o con alguna discapacidad cerebral, la relación entre esta estimulación cognitiva, este entrenamiento cerebral, estos programas de entrenamiento, tampoco es unicausal. De hecho, esto es lo que dice la evidencia. Fíjense que lo que dicen es que hay factores socioculturales, la pobreza, las situaciones biológicas o de riesgos biológicos, factores psicosociales, que todo esto, no solo el factor psicosocial del estímulo intelectual que tienen, afecta el desarrollo cerebral y eso va a tener un impacto positivo en lo sensoriomotor, lo socioemocional, en lo cognitivo y en el lenguaje. Pero no es solo el ambiente enriquecido o el entrenamiento cerebral que uno le puede dar a los chicos, sino la modificación de todos estos factores los que pueden hacer mejorar el desarrollo. Cuando se habla de factores biológicos, se habla en general de una pobre nutrición materna durante el embarazo, infecciones durante el embarazo, desnutrición infantil, enfermedades infecciosas y exposiciones ambientales a tóxicos, por ejemplo. Esto también tiene un impacto, como les decía, en el desarrollo cerebral. Con respecto a lo psicosocial, se habla de la sensibilidad materna, que tan empática sea una madre, en realidad los estudios hablan de las madres nomás, pero no quiere decir que no, la del padre no sirva, simplemente que no tenemos la evidencia, la exposición a la violencia, y ahí las oportunidades de aprendizaje aparecen como una de todas las cosas que impactan en el desarrollo cerebral. Entonces no es, entreno a mi niño está perfecto. Tengo que cuidar todo eso biológico y psicosocial, por ejemplo, mantenerlos alejados de situaciones de violencia, evitar la depresión materna o los trastornos anímicos de la madre y buscar cierta empatía también tendría un impacto. Así que porque le compren un juguete más complejo, porque así lo dice una página de internet, poco van a lograr para mejorar el desarrollo cerebral de sus niños. Bien. Sí existen, como les decía, estos estudios que muestran que si uno desafía intelectualmente a niños carenciados, la cosa mejora, pero miren dónde están hechos. Centros comunales de aprendizaje temprano, es decir, el gobierno pone centros comunales en lugares carenciados para que tengan situaciones de aprendizaje, que tengan juguetes, que tengan una maestra jardinera, etcétera, y eso demuestra tener un impacto positivo en el entrenamiento cerebral. Se hizo en Guinea, Burma y Nepal, todas personas en situaciones de pobreza. Después hay estudios que muestran, que estos son muy interesantes, después voy a explicar uno más en detalle, que el formalizar la educación preescolar, es decir, cuanto antes comience la educación, mejor es para el desarrollo intelectual y cognitivo de un niño. Hay estudios en Bangladesh con personas en riesgo, como les decía, y también un estudio en Argentina que está hecho con niños que están en la escolaridad general. Y después también en Colombia, por ejemplo, niños con bajo peso, en guarderías donde los alimentaban y les daban estimulación cognitiva, se observa cierta mejora, ¿sí? Este es el estudio en Argentina, que no lo quiero dejar de nombrar porque realmente es un gran estudio hecho por Berlinski en el año 2009, que lo que hicieron, ¿se acuerdan que en un momento sumaron el obligatorio al preescolar? Solo con ese cambio mejora el rendimiento en matemática y lengua más adelante, cuando se vuelve a medir en tercer grado, disminuye los problemas de conducta y mejora el nivel de atención, todo medido en tercer grado. Entonces, también hay una idea de, bueno, cuanto antes mandes al niño al jardín, más desapegado sos, cuidado, porque evidentemente, y este es un estudio realizado con todas las escuelas del país, demuestra que comenzar antes la educación formal
y además teniendo en cuenta esto que yo decía antes, que sea regular, con la misma maestra, etcétera, parece sí tener un impacto positivo en todo lo que es el desarrollo cerebral. Acá no se ve nada, pero yo lo veo desde acá, así que no se preocupen. Hay otros factores que han mostrado ser importantes, además de la pobreza, que se asocian a ambientes que no están suficientemente enriquecidos intelectualmente o que tienen un impacto negativo en el funcionamiento cerebral de los niños. Por ejemplo, las familias uniparentales suelen ser menos estimulantes, ¿sí? Y sin embargo, nosotros no vamos a decir, bueno, no me voy a divorciar para que mi niño esté estimulado, o como enviudé me voy a volver a buscar otro marido para que mi niño esté más estimulado, ¿no? Eso no nos lo dice nadie. La cantidad de niños en una familia se asocia negativamente con el nivel de estimulación cognitiva en un hogar. Siempre dicen, lo mejor que le puede pasar a un niño es tener un hermanito. Bueno, no quiere decir que no esté, digo, para ser realmente exigente con lo científico, no quiere decir que un niño con un hermanito no esté más estimulado, pero el ambiente es menos enriquecido. Una madre que presta atención a un solo niño lo estimula más que a dos. Lo que no se quiere decir que el otro niño estimule al niño y que por lo tanto el desarrollo cerebral sea mejor. Pero esto es lo que muestra la evidencia en este punto. Una de las cosas que más se asocia a el desarrollo cerebral y al enriquecimiento del ambiente, es decir, que el ambiente del niño esté más estimulado, es el nivel de educación formal de la madre. Aquellos niños de madres que tienen mayor nivel educacional, en general, están más desafiados intelectualmente. Esto parece ser porque aumenta la cantidad y cualidad de las interacciones con los niños. Aquel que estimula tiene una mayor formación. También algunos estudios demuestran que las madres que trabajan tienen un impacto positivo en el ambiente enriquecido intelectualmente. Que esto es otra de las cosas que es medio un mito, ¿no? La madre que trabaja no desafía o no está lo suficientemente con su hijo, etc. Los datos parecen indicar lo contrario, que los ambientes generados por madres con mayor nivel educacional son más enriquecidos intelectualmente. Los ambientes familiares de las niñas parecen ser más estimulantes que el de los niños. De vuelta, imagínense lo ridículo de si quiero tener una niña para que pueda estar más desarrollada o que tenga un ambiente más estimulante. Y después nos dicen que los niños con bajo peso al nacer muestran una peor evolución de sus ambientes familiares en el aprendizaje. Es decir, no es una cosa. Y fíjense que de estas, la estimulación intelectual es solo una. Hay factores que no son necesariamente manejados por nosotros. Si trabajo o no trabajo, puede tener que ver con que consigo trabajo, con mi arreglo con mi marido de que yo me quedo a cuidar del niño. Digo, sería ridículo pensar una relación tan unicausal como las que proponen estas páginas de internet. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas páginas? Esta quedó en inglés, después la cambio. Dice, sé cálido, amoroso y responde a las necesidades de tu niño. Trata de estar muy atento a todas las pistas. Son las mismas que le dije antes. Lee, trata de establecer rutinas, etc. Pero ¿qué nos tratan de dar a entender? Que si yo hago esto estimula el ambiente familiar y esto estimula el desarrollo cerebral, ¿no? Este es el mensaje de las páginas. Todo depende de ustedes. ¿Y qué nos dice la ciencia? El cuadro es un poco más complejo. El nivel de ingreso familiar, por ejemplo, cuánto gana el matrimonio, la pareja, la casa, modifica el ambiente intelectual que se le genera a un niño. La raza y el género del niño también modifican esto. El peso del niño al nacer, el país en que se viva, el empleo y el nivel educacional de la madre. Todas estas cosas implican un ambiente más estimulante, ¿no? El juguete en sí mismo. Y el desarrollo cerebral, además, no está solo afectado por la estimulación que tenga en el ambiente, sino también por la salud que tenga la madre durante el embarazo y después del parto, por cómo está alimentado posteriormente, por el acceso temprano a la escolaridad y por la exposición a la violencia. Entonces ese cuadro que nos muestran como tan simple, hacelo vos, porque si no sos un fracaso y el niño no va a poder hacer nada a lo largo de su vida, en realidad es una cuestión que es bastante más compleja y que esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo y dejándole a Paula su presentación, vuelvo a decir que nadie duda que ser padre implica responsabilidades, que dichas responsabilidades han ido variando en los diferentes momentos históricos y no todo lo que escuchamos por ahí es cierto o al menos tan cierto. Entonces, cuidado con estos consejos, con estas cosas y traten de
hacer esto que están haciendo hoy, ¿no? Escuchar a gente que lo pensó desde un punto de vista científico. La salud cerebral de nuestros hijos puede ser optimizada por nosotros, pero no depende exclusivamente de nosotros, y hay otras cosas que tenemos que tratar de cambiar. Pero si ustedes quieren saber qué hacer para cuidar las mentes del futuro, las mentes de los niños, las mentes de los niños de nuestro país, sin duda, sea amoroso con tu hijo, involucrarlo en actividades intelectualmente desafiantes. Pero no te estreses si no podés hacerlo, porque el estrés en la madre disminuye el desarrollo cerebral. Cuida tu salud emocional, no te deprimas porque no le pudiste o comprar el juguete que se supone el programa de estimulación que le puede servir, o porque no podés hacer con él 25.500 rompecabezas. Y cuida tu salud durante el embarazo y durante el resto de tu vida. Y por último, hay cuestiones que no son individuales, que son sociales y que también son nuestra responsabilidad. Entonces es importante que entiendan que si realmente queremos proteger las mentes de los niños, en este caso argentinos o del mundo, es necesario que promovamos una sociedad que favorezca la educación de niños y de adultos. La educación temprana en niños, pero también de adultos, porque se acuerdan que el alto nivel de educación en las madres correlacionaba con un mejor desarrollo cerebral. El cuidado de las madres durante el embarazo, que durante el embarazo todas las madres puedan acceder a los servicios no básicos de salud, sino a todo lo que mencionábamos anteriormente, y que hay que tratar de generar estos centros de estimulación, pero no en niños que ya su ambiente está estimulado intelectualmente, sino en niños que tienen menos posibilidades, tanto de desarrollo afectivo, intelectual, como bajo peso, etc. Entonces, esto era lo que yo les tenía que decir y les agradezco la atención y la dejo a Paula. Muchas gracias. Sí, después todas juntas. Sí, mejor habla Paula y después dejamos un espacio para preguntas. Bárbaro. O si querés mientras vos. Como quieras. Espera que no me pongo. No sé qué hacemos ahora mientras ella. Simplemente Es muy importante que lo haga acá porque si no lo que veo es que no existe el padre, parece en toda tu exposición. ¿No aparecen padres? ¿No aparece? No. Aparece la madre nada más siempre, y parece que no hay alguna injerencia en Ahí el voy. cual el padre pueda potenciar el ambiente en el cual vive con la madre, estimularla a la madre justamente cuando tiene estas depresiones normales, especialmente posparto, la ayuda que tiene que brindarle cuando trabaja y una cantidad de cosas más que entiendo que han faltado en la exposición. No han faltado en la exposición, han faltado en la exposición porque no hay demasiada evidencia al respecto. Ni siquiera la ciencia se lo ha llegado a preguntar. De hecho, no diría que faltó, porque hablé de todo lo que es el nivel de ingreso de los padres, por ejemplo, en su contexto familiar. La verdad es que los estudios, por ejemplo, no dicen que el nivel educacional del padre sea importante para el desarrollo cerebral, y no es porque no lo sea, sino porque los estudios tienen este sesgo. De hecho, en la página esta que yo mencionaba es muy interesante porque dice, en inglés es más fácil porque dicen parents, ¿no? Que incluye ambos. En cambio acá no tenemos una, como padres es general, pero a la vez es masculino. Y cuando uno ve la página dice que bueno, que los dos, toda la información es para los dos, y en realidad todos los consejos parecen ser bien maternales, ¿no? Y después, de hecho, hay una parte que dice información para padres, es decir, que todo lo demás no era así. Lamentablemente, al día de hoy, la ciencia, lo poco que ha estudiado, que es lo que yo le mostré, no tiene tanto dato con respecto a los padres. Sí puedo decir que, por ejemplo, hay estudios que demuestran que niños que ven poco a sus padres, hombres, quiero decir, porque están separados, viven en otro país o lo que fuera, tienen un peor desarrollo intelectual, y que la relación, por ejemplo, entre la madre y el padre, estén juntos o separados, es fundamental para el desarrollo social y emocional. Pero la verdad es que si pareció omitido, no fue por una cuestión personal, sino porque realmente la ciencia está todavía preguntando acerca de las madres. Lo que no quiere decir, como usted dice, que esto no tenga un impacto, porque sin duda la relación de una pareja, si una madre está deprimida o estresada,
va a cambiar directamente. Digo, el padre tiene una injerencia directa, por ejemplo, en el estrés que pueda sentir una madre o en cómo está acompañada durante una depresión, etc. Pero estudios directos, por ejemplo, acerca de si el nivel educativo del padre, como los hay de la madre, no existen. Según la cantidad de horas que están con los padres, está un poco... y la ciencia también es así. Que no, cuando no tienen padres, cuando no... Son estos casos... Es eso que el estudio de las familias uniparentales se refería a eso. Ahí sí se incluyeron hombres y mujeres solos, pero el resultado es negativo. Lo que dice es que la familia uniparental tiene un menor estímulo intelectual que en las que están los dos, por más de que una persona trate de hacer malabares. Y ahí también hay un punto con respecto a lo que usted decía. Evidentemente el padre también suma un montón, porque cuando es uno solo, sea mujer o varón, el estímulo intelectual en el ambiente disminuye. Las otras preguntas las dejamos para cuando termine Paula, si no nos atrasamos. Muchas gracias por la pregunta. No, al contrario. A ver si me escuchan bien. Para evitar el... Bueno, gracias por haber venido. Como decía María, yo voy a... Tenés que apagarlo, me parece. Para que no se acoplen. Sí, no. Vamos a hablar de las tecnologías, pero la verdad que no es lo que... bueno, vamos a hablar sobre el rol de las nuevas tecnologías en la educación o en la mente de los chicos. No vamos a hablar de educación formal, que me hubiera encantado, porque es algo que me apasiona, pero no nos daba el tiempo. Vamos a hablar del efecto que por lo menos... algunos estudios nos indican. Bueno, me presento brevemente. Yo me recibí en el 99 de psicóloga, trabajé los primeros años de mi carrera con niños con autismo, lo cual fui dejando a lo largo de los años. Después me fui a estudiar afuera, empecé por Estados Unidos, después me agarró la loca esto de no volver al país y querer seguir por ahí. Y antes de la crisis, por suerte, intuitivamente me fui para España. Después estuve en Suecia haciendo una beca de doctorado. No terminé la tesis, pero bueno, tuve una diplomatura intermedia. Y la verdad es que cuando volví tuve la suerte de entrar directamente a INECO, lo cual amplió muchísimo mi formación y es un lugar donde todos los que estamos ahí adentro trabajamos de manera apasionada en esto de investigar, estudiar, formar, transmitir, que es lo que me parece que... Si te puedo poner más al medio. Más al medio, perfecto, bueno. Básicamente, esto de poder educarnos, ¿no? Y educar a nuestra sociedad en función de lo que hoy sabemos o de lo que las ciencias nos transmiten respecto a cómo funciona el cerebro. Yo me especializo en niños y adolescentes. Trabajo en las áreas de trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, digamos los distintos diagnósticos de la infancia. Y un poquito la idea es transmitirle, además de lo que fui viendo en los distintos estudios, también un poco mi opinión o mi experiencia, ¿no? Bueno, esta frase me gustó mucho para empezar porque dice: cuando los padres disfrutan de la paz momentánea, ¿no?, que produce darle a un pequeño un aparato para que juegue, el secreto les preocupa si este tiempo al frente de la pantalla les está causando daños en el cerebro, ¿no? Creo que más de uno que están acá se lo preguntan, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué nos dice la ciencia? En realidad fue una charla, lo charlábamos con May, difícil de armar porque hay mucha discusión, no hay acuerdos, consenso tan establecido respecto a si hace bien, no hace bien. Y la realidad es que, hay estudios que sí dicen que encuentran efectos negativos y hay otros que no tanto. Entonces vamos a revisar un poquito qué es lo que vemos. Pero vamos a empezar por cuál es nuestra realidad actual, qué estadísticas tenemos, sobre todo de algunos pocos, pero he encontrado algunos estudios de Argentina y otros estudios del mundo. Lo más importante es entender que hoy los chicos, sobre todo los más pequeñitos, eligen lo de arriba, ¿no? Las pantallas táctiles, la interacción con la pantalla. Y a diferencia de cómo era antes, ¿no?, donde nos sentábamos solo a mirar la televisión. Y quizás también antes nuestros padres o nuestros antecesores también se preguntaban si las pantallas televisivas iban a causar un efecto o un daño en el cerebro o no. Quizás hoy lo tenemos mucho más masificado, mucho más divulgado, pero realmente creo que estas cuestiones, a medida que la tecnología avanza, las distintas generaciones se la han planteado constantemente. Y también tenemos esta realidad.
que creo que esto es lo que más preocupa, ¿no? No el chico con una pantalla, con el multitasking. No el chico, los adultos. Acá vamos a hablar de niños, pero vamos a terminar dándonos cuenta que estamos en la misma. Lo que sabemos es, yo puse algunas referencias abajo, ¿no? Básicamente de donde fuimos sacando los porcentajes, es que la edad de comienzo del uso de la pantalla táctil comienza alrededor de los 11 meses. El 40% de los usuarios son menores de 2 años. Usuarios de pantallas me refiero a celulares, tablets o cualquier dispositivo móvil. El 72% son menores de 8 años y una frase que me gustó mucho que es de este autor que dice: las pantallas son dominantes y que al parecer no hay vuelta atrás. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es una realidad, es una dura o real o linda o lo que para cada uno represente, pero es una realidad. Las tecnologías avanzan, los estudios cada vez quedan como más atrás. De hecho, fue difícil poder traerles acá lo actual, porque en este momento probablemente se están haciendo estudios que por ahí cambien lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Bien, en este estudio, que por ejemplo es del 2009, que es un estudio muy serio que se hizo acá en la Argentina, pero es del 2009, lo cual lo consideramos como un poquito viejo, pero bueno, me pareció bueno traerlo. Habla de que la edad promedio en la cual los chicos obtienen el celular es más o menos entre los 11 y 12 años. Entre los 10 y los 12 años ya el 81% de los chicos tienen celular. Cuando se les preguntó a los chicos entre 9 y 13 años a qué edad creían que era bueno tener su primer celular, ellos opinaron que la adecuada edad era entre los 8 y 9 años. Y lo que encontraron es que el 79%, un poquito más del 79% de los chicos de 12 años ya tienen celular y que entre los 15 y 18 años más del 90% tienen celular. Pero bueno, también tenemos que entender que el celular se va llevando cada vez más a la vida social, a la vida educativa, y qué beneficios también puede tener el uso apropiado de las tecnologías. Y este autor dice que facilita la información, la comunicación, la interacción, la diversión, pasar el tiempo, olvidarse un poco de las tareas diarias y también potenciar el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas o la construcción del pensamiento. Y también de uno de los estudios saqué esta frase que lo decían adolescentes entre 16 y 18 años, ¿no? Que estar conectado te permite zafar de tus viejos un rato. Y esto es real. Yo que trabajo con chicos me lo dicen. De hecho, preparando la charla vi varios videitos, escuchando experiencias de chicos por ahí en otros países que no pude traer todos para mostrarles, pero muchos de ellos representaban esto. Como que mientras estoy con mi videojuego me olvido de la realidad. Estoy un rato que me olvido de mi hermanita que me hincha los quinotos, me olvido de mis papás, me olvido de mis responsabilidades. La juguetería Toys R Us y la juguetería FAO Schwarz, que están en Nueva York, cerraron. Esto es, bueno, lo que justifican las noticias que he leído es por un tema de que los alquileres han subido demasiado, pero bueno, cuando uno empieza a leer las noticias lo que se da cuenta es que además de no poder sostener el costo de alquiler, hoy en día no venden lo que vendían hace muchos años atrás. De hecho, una de las personas que va a dar la charla, Andrea Badi, ha estado hace poquito en Nueva York y le impactó muchísimo ver el Toys R Us casi cerrado, pero sí el área que estaba y permanece abierta es el área de Legos. Que es lo que hoy sí los chicos eligen. Y de hecho muchos videojuegos los hacen a través de Legos. Entonces esto es lo que hoy se sostiene en los juegos. Pero realmente las jugueterías están quedando un poquito atrás, lo cual es un poquito, me generó, sí, mucha tristeza. En este estudio también hablaban de, bueno, con qué frecuencia o con qué fin usan el dispositivo móvil. Esto es un estudio en España. Bueno, la gran mayoría coincidía que era más para lo que es búsqueda de información, redes sociales y descargas. Y también videojuegos, pero básicamente estos eran los más influyentes. El uso de Internet, la edad promedio es entre los 7 y 9 años, los videojuegos entre los 3 y 11 años, los smartphones entre 9 y 10 años, y las tablets dicen que las comienzan a usar los chicos a partir de los 5 años, pero que adquieren mayor frecuencia a partir de los 10. A mí me llama un poco la atención esto de los videojuegos en una brecha de edad tan importante porque hay que ver también
¿qué videojuegos, no? Porque realmente me parece que un niño de 3 años, los videojuegos tienen un fin y un objetivo. Me parece que ahí tenemos que prestar un poquito de atención. Bueno, pero los que saben qué recomiendan, qué opinan, qué sugieren, y ahí entramos en un mar de opiniones diversas, los que están a favor, los que están en contra, los que no encuentran resultados, en fin, vamos a intentar resumir, o voy a intentar resumirles lo que por lo menos hemos encontrado. Desde la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Pediatría de Canadá, ellos coinciden y consensúan que antes de los 2 años los niños no deberían tener acceso a las pantallas. Que entre los 2 y los 3 años, como máximo media hora. Que entre los 3 y los 5 años, como máximo 1 hora. Y que entre los 6 y los 18 años, 2 horas. Estamos lejos de esto, ¿no? Bastante. Y acá viene el tema candente, porque en realidad el uso de pantallas y el impacto de las pantallas en los niños se plantea mucho más, o el efecto les preocupa mucho más a los más pequeños. Porque como bien decía María en la charla anterior, justamente los primeros años de vida es donde comienzan estos cableados neuronales. Si bien sabemos que continúan a lo largo de la vida, es donde sabemos que son esenciales, ¿sí?, para el desarrollo cognitivo. Entonces, un poco lo que dicen es que los altos niveles de exposición a las pantallas tienen impactos negativos en los resultados académicos y cognitivos y sociales. Este estudio es el que demuestra este resultado. Entonces, ¿qué dice pantallas a menores de 2 años? No, definitivamente. Sí, juegos de construcción, juegos vinculares y todos juegos que estén más relacionados con la vida real. Los efectos negativos de la televisión educativa antes de los 2 años son mucho mayores que los posibles efectos positivos. Estos son los que yo, los autores, los fui poniendo entre comillas, ¿sí? Entonces, para los menores de 3 años, que encuentran este autor, que es Krikorian y colaboradores del 2008, que los programas de media apropiados para la edad, que son diseñados de acuerdo a una currícula educativa y que en realidad están pensados y adaptados para la edad apropiada de los chicos, sí generan mejorías cognitivas y académicas. Acá vemos una diferencia, que es pantallas, sí, pero adecuados para la edad, entendibles para la edad y de acuerdo a una currícula específica para esa población. Que la exposición a programas de entretenimiento puro con contenidos de violencia, eso sí han demostrado un menor desarrollo cognitivo y académico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es lo mismo un programa más bien del tipo educativo que un videojuego con contenidos de violencia y con entretenimiento puro. Otros autores, varios autores, opinan que más que el tiempo de exposición, importa el contenido. Que lo más importante es seleccionar programas los cuales estén bien diseñados, que sean apropiados para la edad y entendibles. Porque muchas veces vemos niños pequeños con pantallas o viendo programas, pero probablemente no entienden lo que están viendo, sobre todo los más pequeños. Y que ver estos programas junto a sus hijos, o sea, la presencia de los padres junto a los hijos en la exposición a los programas o a las pantallas, realmente sí encuentran o demuestra efectos positivos. ¿Por qué creen esto? Porque cuando uno como adulto está frente a la pantalla al hijo, ¿no?, con el hijo, puede intervenir mucho más, puede dar una opinión. A veces el contenido dispara temas de conversación o de interacción, lo cual esto sí está demostrado que es positivo. Esto está en internet, ¿sí? Disney tuvo que devolver el dinero porque los videos de Baby Einstein no demostraban tener los resultados, bueno, María lo planteaba en la charla anterior, ¿no?, educativos que realmente decían. O sea, estos videos eran vendidos como que desarrollaban el lenguaje y digamos, lo que es las habilidades cognitivas en los niños menores, ¿no? Un poco este era el pretexto de venta. Y lo que han encontrado es que no solo que digamos, no estimula las habilidades cognitivas, sino que cuando estudiaron, fueron 88 chicos, los dividieron en 2 grupos, unos vieron los videos y otros no los vieron,
y el nivel de lenguaje era exactamente igual, con lo cual los que vieron el video de Baby Einstein no avanzaron en nivel de vocabulario o lenguaje. Entonces no encuentran mejoras en el vocabulario y lo que un poco plantean es videos educativos sí, pero a partir de los 3 años, no como esencial para el desarrollo cognitivo a los menores de 3. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Ahora, otra cuestión que encontramos en los estudios cuando hablamos de pantalla y niños es el tema de la obesidad y las pantallas. Esto sí hay más consenso. Acá sí hay varios estudios que encuentran correlaciones positivas entre la obesidad y la exposición a las pantallas. Básicamente, ¿por qué motivo? Por esto que puse acá, ¿no? Por la cantidad de comerciales con publicidad, con comidas y bebidas a los que están expuestos, por el impacto del sedentarismo. Claramente hoy los chicos están mucho más quietos que antes. Hay muchos colegios que también fomentan, ¿no?, el sedentarismo, no correr en los recreos, ¿no? Por riesgos, por lastimarse, pero en realidad vivimos en una cultura donde se fomenta mucho más el sedentarismo. Y porque además se come frente a las pantallas. Yo quiero ver cualquiera de los living comedor de los que estamos acá, hay una tele, ¿no?, o hay una pantalla cerca. Bien, entonces acá tenemos como más consenso. Bullying y las pantallas. Cuando encontré este estudio me impactó un poco, pero me pareció interesante traerlo, porque lo que dice es que limitar la exposición a la televisión cuando no hay una selección de la programación y estimular cognitivamente a los niños en los primeros años de vida disminuye el riesgo de que puedan ejercer bullying. Y está sabido que los primeros años de vida son cruciales para la formación de la conducta futura, sobre todo la conducta social. Sueño y pantallas, qué tema, ¿no? Acá también hay bastante consenso y hay estudios bastante serios donde, lo voy a mostrar ahora, por ahí el más relevante, pero encuentran que los padres no supervisan el uso de la tecnología en las habitaciones, sobre todo en los más grandes, que las dificultades, que la exposición a las tecnologías en la habitación y sobre todo de noche dificulta conciliar el sueño, lo cual tiene un impacto negativo en el rendimiento académico. El chico que no duerme claramente no puede atender al mismo nivel que aquel que duerme. Y hoy los chicos la verdad que duermen poco. En este estudio lo que hicieron compararon jóvenes a los cuales los dividieron en 2 grupos. 12 jóvenes leían antes de irse a dormir durante 5 noches consecutivas. 4 horas antes de irse a dormir leían libros a través de la tablet, digamos los e-books, y el otro grupo leía libros, digamos, en papel. Entonces lo que encontraron es que la luz de la onda corta que emiten las tablets o los dispositivos móviles afectaban el sueño y el estado de alerta matinal, o sea, el otro día. ¿En qué puntualmente encontraron? Es que necesitaban los que leían los e-books más tiempo para dormirse, 10 minutos más, que el sueño no era tan profundo porque pasaron menos tiempo en la fase REM. La fase REM es el estado profundo del sueño y que costaba mucho más despertarse a la mañana. Y esto es relevante para nosotros los adultos, que estamos por ahí antes de irnos a dormir revisando los correos. Entonces claramente acá hay un impacto importante y que vale la pena prestar atención. ¿Qué pasa con la tecnología y los adolescentes y el sueño y el uso, ¿no? El 40% de los adolescentes argentinos, según un estudio de la UCA, están privados de sueño, duermen menos de lo que necesitan. Se duermen más tarde por un uso nocturno de las pantallas, hoy las series, o muchas cuestiones que tenemos acceso a través de las pantallas, es el motivo por el cual los chicos se quedan despiertos hasta más tarde. Los smartphones y las tablets antes de dormir multiplican los problemas de sueño. Después está esta otra pregunta, si el comienzo de clases debe ser más tardía o al horario que tienen, ¿no? En Inglaterra y en varios países están planteando el empezar el colegio secundario más tarde, a partir de las 9 o 10 de la mañana, porque consideran que los adolescentes deben dormir hasta un poquito más tarde. Bueno, esto es también una discusión que algunos países lo han implementado y otros, se están planteando si es correcto hacerlo o no, ¿verdad?
Los adolescentes duermen media hora menos por cada dispositivo electrónico que tienen en el dormitorio, y que son varios. No sé si tienen hijos adolescentes, pero hay más de un dispositivo electrónico en la habitación. Y apagar las pantallas al menos 1 hora y media antes de ir a dormir es lo que recomiendan sobre todo los expertos de este estudio. ¿Qué sucede también en el cerebro de los adolescentes? Como bien explicaba María antes, el cerebro se continúa desarrollando hasta entrados los 20 años. 20, 25 años aún continuamos viendo transformaciones. Con lo cual, hay áreas, sobre todo de la corteza prefrontal, que aún no están del todo maduras. Sobre todo el área de la autorregulación. Lo cual esto pone a los adolescentes en un nivel de riesgo o un nivel de vulnerabilidad al riesgo de las adicciones mucho mayor. Entonces, tienen mayores riesgos los adolescentes de crear adicciones a las tecnologías. Adicciones en general, pero sobre todo estamos hablando en este caso de las tecnologías. ¿Por qué? Por la falta de madurez en esta área del lóbulo prefrontal, que tiene que ver con la autorregulación. Y esos autores lo que encuentran es que cerebros con niveles de autorregulación más maduros fue la variable que protegió a los usuarios intensivos del desarrollo de la adicción a Internet. ¿Qué significa? Que por ahí cuanto yo más maduro tengo el área de la autorregulación, soy menos vulnerable a generar adicción a las tecnologías. Lo cual, esto nos indica que los adolescentes son carne de cañón para generar adicción a las tecnologías. Y ahí está el problema, digamos. El problema los estudios lo encuentran en personas con adicciones a las tecnologías. Ahí es donde encuentran efectos negativos más contundentes. En este estudio que se hizo en la Universidad de Córdoba, encontraron que el 25% de los usuarios de las tecnologías en general, realizan un uso abusivo del teléfono. Y la mala noticia es que las mujeres en esto somos peores. Tenemos más abuso del teléfono. Las personas, sobre todo tímidas, utilizan el teléfono, las redes sociales para interactuar en un contexto más seguro. El 21% de la muestra realiza un uso patológico de esta herramienta. ¿Cómo lo indican o cuáles son los indicadores en esto de poder tener placer a través del uso del teléfono, no poder dejar de usarlo, tenerlo encendido todo el tiempo, enviar mensajes aunque no tengan nada para decir, se desesperan si el crédito se termina, consideran que su vida se modificaría desfavorablemente si tuvieran que dejar el teléfono o tuvieran que dejar de usarlo. Y el adicto al teléfono puede pasarse horas hablando o interactuando socialmente a través del teléfono, pero no sucede lo mismo cuando lo tiene que hacer en persona. Hace un año creo, fue que Movistar estuvo un día casi muchas horas sin red. Eso fue tremendo. Entonces, las personas dependientes de Internet, esto es lo que encuentran los estudios, que tienen más dificultades para inhibir las conductas, sobre todo en tareas que tienen que ver con lo informático. Buscan la satisfacción inmediata, son personas que buscan satisfacerse todo el tiempo, les cuesta lo que es demorar la recompensa. Alteraciones cognitivas, sobre todo en el procesamiento de la información, en el control ejecutivo, que tiene que ver con la capacidad de inhibir, de autorregularse. Lo que dice acá es que hay estudios o futuros estudios deberían estudiar qué les sucede o si este mismo efecto sucede en personas que no tienen dependencia de las tecnologías o de Internet. También dice una realidad, que la abstinencia de la tecnología hoy por hoy es imposible. Y que lo que tenemos que pensar es crear un nuevo estilo de vida donde podamos usar las tecnologías pero sin dependencia. Entonces, como conclusión, el uso responsable, educativo y supervisado creo que es lo que llegamos a la conclusión que es lo más recomendable, lo cual a veces el uso responsable, educativo y supervisado genera estimulaciones cognitivas, académicas, genera en los cerebros, digamos, habilidades y funciones que son positivas a la hora de hablar de desarrollo cognitivo. Pero acá lo que importa es el contenido, que sea apropiado para la edad y que la persona que lo esté recibiendo, leyendo o viendo entienda el contenido y entienda el lenguaje que utiliza el programa. Seleccionar los programas para que estén bien diseñados de acuerdo a la etapa evolutiva
y fomentar además juegos motores o vinculares, además del uso de las tecnologías. O sea, poder variar, que no sea el juego solo la tecnología. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención como psicóloga cuando pregunto a los papás o al chico, bueno, cuáles son las actividades preferidas o los juegos preferidos, es siempre la tecnología, no entra otro juego, ¿no?, en discusión. Y yo en mi consultorio tengo juegos de mesa y cosas que, bueno, y la verdad que les gusta muchísimo, no es algo que descartan de utilizar, pero sí me parece que la variabilidad de actividades es lo que debemos fomentar o estimular. Y para los papás, bueno, situar los dispositivos en espacios comunes, controlar el tiempo de uso, acompañarlos en la elección de los juegos y en las aplicaciones, estar con ellos, ver qué ven, ver el contenido, poder explicarlo, hacer mucha psicoeducación respecto a esto, enseñarles a navegar de manera segura y estar alertas en cualquier situación que pueda ser síntoma de adicción. Y lo principal, ser un ejemplo. Yo no puedo pedirle a mi hijo que esté menos con la tablet o muchas veces vienen las madres a consultar, no, para ver si podemos lograr que use menos la tablet, pero cuando uno va a indagar, los adultos están casi al mismo tiempo también conectados. Entonces, sabemos que acá es clave tener en cuenta que los chicos no nos escuchan, sino que nos miran. Bien, bueno, voy a mostrarles un videíto y hacemos un cierre de preguntas. Por ahí ya lo vieron, pero bueno, me pareció piola.เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง D-Tag เชื่อในความพอดี Justamente de una compañía de teléfonos. Bueno, básicamente la conclusión es más conexión. ¿Ok? No sé si menos tecnología, pero más conexión. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Tenemos muy poquitas preguntas, igual estamos disponibles para cualquier cosa vía email después. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El video está buenísimo. Lo que me extraña es que falta que la pareja, por ejemplo, ambos van juntos y ambos están con el celular. Falta también que dos amigos o dos amigas van juntos y ambos en ese mismo instante están con el celular. O sea, no solo que individualmente, sino que en pareja los dos parece que no existen. El video lo que muestra es cómo uno se pierde la conexión por no estar. Sí, bueno, es el video, ¿no? Pero sí, claramente uno no hace falta buscar un video, uno ve la vida real, ¿no? Yo el otro día estaba en el subte, esperando el subte, y era impresionante porque estaba mirando el andén y no había ninguno mirando si venía el subte. Estábamos todos. Hola, ¿qué tal? Esta es una pregunta para la doctora María.
Me quedé pensando en el tema de los periodos críticos en el aprendizaje y pensaban en la adquisición del lenguaje. Hay algunos estudios por ahí hechos en lo que se refiere por ahí a la lengua, sobre todo oriental, ¿no? Cuando el aprendizaje de ciertos fonemas, es decir, al principio el bebé balbucea y dice un montón de fonemas que después desaparecen por esto de la poda que decimos, en biología decimos la poda neural, desaparecen, como por ejemplo la letra R, ¿no? Que después los chicos pasados determinada edad ya no pueden pronunciar, si no lo aprendieron, digamos, dentro de este periodo de ventana o periodo crítico, ya después no logran pronunciar. O sea, en un punto es cierto, no todo es tan extremo, ¿no? Es decir, por un lado es cierto lo de los periodos ventana, o sea, no es que no existen. No. Quería por ahí aclarar eso, ¿no? No, definitivamente existen los periodos críticos y hay millones de estudios y Nobeles entregados a la gente que descubrió los periodos críticos. Lo que yo quería mencionar particularmente es que eso está pensado también en ambientes, inclusive en ambientes que algo no anda bien, en el chico que no puede pronunciar determinado fonema o en los gatos que no fueron expuestos en el estudio de Fugili, pero siempre es con la ausencia. A lo que vamos es, no podemos generalizar esos estudios a un niño que está en un ambiente y no presenta ninguna dificultad. Por supuesto que si alguna dificultad se encuentra o alguna carencia en un ambiente se encuentra, hay que intervenir porque ese periodo sí es crítico, pero es cuando hay carencia. En general, los estímulos intelectuales y la biología general del niño, si son normales ambos dos, se va a desarrollar normalmente. Claro, por ahí estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Como chicos encontrados por ahí en situación de completo abandono o cero estímulo, donde generalmente pasado ese periodo crítico no logran adquirir el lenguaje como lo hubiera hecho otro chico en otra situación. No, y también, por supuesto, hay que tener en cuenta los gustos del niño. Por ejemplo, que un niño haya sido expuesto a la música antes de los 5 años genera una facilidad tremenda posterior que no se puede lograr muchas veces con años y años de entrenamiento si ese entrenamiento empezó posteriormente. O lo mismo, por ejemplo, con la exposición a ciertos lenguajes. Digo, es cierto que el cerebro de los 0 a los 5 aprende más, pero no se puede estar tratando de modificar el ambiente constantemente si esto además genera estrés, depresión, etcétera. Los periodos críticos existen, por supuesto, y hay que utilizarlos según, como te decía, si el niño parece tener una predilección por la música, es el momento, digo, hay que estar muy atento a cada niño en particular, pero no creer tampoco que los tenemos que estimular con todo. Yo el otro día me acordaba que en el chat de Mamis sugerí un grupo de iniciación musical y alguien preguntó, bueno, ¿qué? ¿Lo que le dan en el colegio no es suficiente? Sí, por supuesto que es suficiente. Digo, hay que bajar un poco esta ansiedad por tratar de generar todo el estímulo en ese momento, porque en general eso además produce estrés, depresión, sensación de fracaso. De hecho, si tenés que mantener todos esos talleres intelectuales, tenés que trabajar el triple. Entonces, cuidado, que es un poco de cada cosa. Sin duda existen los periodos críticos, de los 0 a los 5 es tremendo, de los 0 a los 3 es tremendo, de los 3 a los 5 todavía un poco más, a los 7 un poco más y ahí empieza a disminuir, pero también se sigue mielinizando. Yo creo que eso está bastante aceptado, entonces que hay que bajar un poco la presión a los padres en ese sentido, esa es mi postura. Y con respecto, ¿puedo hacer otra pregunta? Para la licenciada, con respecto a, estaba hablando esto de los ritmos circadianos por ahí en los adolescentes. Perdónamelos. Los ritmos biológicos, ¿no? Sí, Del reloj biológico de los adolescentes. Ellos son ya naturalmente, digamos, nocturnos, ¿no? Son los llamados búhos, ¿no? Están los búhos y las alondras. Bueno, en realidad, esto de la exposición a las tablets, yo quería agregar que el LED, o sea, la luz del LED, lo que hace es estimular una zona en el cerebro que es el núcleo supraóptico, que es la sede, digamos, del ritmo circadiano. Entonces eso hace entender al cerebro que todavía es de día. Claro, por eso inhibe la melatonina. Exacto. Entonces, por otro lado, esto de las escuelas, hay estudios, y de hecho ya hay estudios piloto hechos en Argentina, que esto de correr, aunque sea media hora, el horario de entrada a clase, mejora muchísimo el rendimiento de los chicos. Sí, y además de ponerlas, por eso todavía no. Hay algunos, de hecho hay muchas escuelas que están en este proyecto, y hay estudios, hay, digamos, ya hecho correlaciones entre lo que es el retraso del horario escolar y el rendimiento. Sí, en Londres, en Inglaterra. No, pero en Argentina últimamente también. Sí. Bueno, estamos en un proyecto justo con el Ministerio de Educación trabajando para evaluar estas cosas, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta hablar con fundamento. Me parece que es una buena iniciativa, pero también hay que trabajar en esto de que se acuesten más temprano, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco
perdón, en la Con Educar, Universidad entonces. Di Tella están haciendo en el departamento, en el laboratorio de neurociencias, Sí. se está trabajando en un proyecto se están haciendo estudios, digamos, concretos con escuelas piloto que están trabajando. Para ver esto el como tema. para Sí, 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 saber. sí, sí, es un tema en discusión. Sí, 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 sí. sí. Totalmente, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, dale. Quería hacerles una consulta. ¿Cómo no? Yo soy de más de 30 y en mi adolescencia, en mi niñez, no existía más que la televisión, como ustedes decían. Y el acceso a la información quizás era a través de la biblioteca o otros métodos. Mi pregunta es, ¿qué tanto el cerebro del niño es plástico o se puede adaptar a la masividad de la información o a la no organización de la información, más allá del tiempo de exposición a las pantallas? Porque hoy en día yo siento desde mis 30 y pico de años que muchas veces el tener tanta información a la mano genera una cierta responsabilidad que a veces yo como adulto no puedo manejar. Entonces digo, ¿qué pasa en los niños cuando tienen el acceso o la respuesta a cualquier pregunta a través de una pantalla y no pasa lo que quizás en mi generación, que había como un tiempo de llegar a eso, mismo, bueno, con toda la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y dentro de la misma pregunta, si es este acceso más rápido a la información o drástico podría llegar a generar impacto sobre los trastornos de ansiedad de los chicos de hoy. Sí, hoy sabemos que hay más diagnósticos de trastornos de ansiedad. Yo coincido que tiene que ver con cuando hay un trastorno de ansiedad, hay un trastorno de ansiedad de base, que es neurobiológico y que no es producto de una cuestión ambiental. Que ahí se diferencia de los que sí vienen con conductas más bien impulsivas, o que eso se confunde mucho. Ansiedad e impulsividad se confunde y no es lo mismo. Un chico ansioso es un chico que se preocupa demasiado y que las preocupaciones o los temores son atípicos para su edad. Un chico impulsivo es este que no puede esperar, que todo lo quiere ya, que come mucho. Entonces ahí es la diferenciación. Cuando vienen a la consulta por temas de ansiedad, uno tiene que explorar de qué se trata. Sí vemos hoy chicos que no saben o no pueden esperar porque no lo tienen entrenado. Nuestras generaciones nos obligaban a entrenar la espera. Todo lo tenías que esperar, ¿sí? Pero bueno, hoy, por desgracia o por beneficio, no lo sé si es mejor o peor, no hace falta esperar, no hace falta retener en mente un número de teléfono, no hace falta retener en mente una fecha, lo cual se está planteando en la educación. Cuán importante es esto de que machaquen con la memoria cuando vos en el celular accedes a Google a cualquier fecha, ¿sí? Entonces, hay cambios que me parece que hay que plantearlos con una mirada. Entiendo la crítica porque nos pasa a veces a los que estamos apegados a un tipo de educación que recibimos que tuvo sus beneficios también, pero hoy tenemos que ver desde la educación actual qué beneficios también tiene tener acceso rápido a la información. ¿Cuánto nos cambió la vida por tener acceso rápido a la información? Sí coincido que el multitasking o esto de tener acceso a todo ya y a muchas cosas a la vez no es favorable. Y si uno ve hoy a los chicos, realmente los ve mucho más estresados. Cuando uno les pregunta, ¿qué quieres hacer en el verano? Y te dicen, nada, no quiero hacer nada. ¿Sí? Porque no quieren obligaciones, no quieren actividades, quieren descansar también de tanto multitasking, de tantas cosas o tanta multitarea extraescolar que tienen. Es que esto no sé si coinciden, pero me parece que es una apreciación. Sí, yo sumo que sin duda digo también el niño va a tener que adaptarse al mundo que le toca vivir, ¿no? Entonces, imaginemos un caso extremo, que decís, bueno, mi niño no toca tecnología, no toca internet, nada. No va a poder adaptarse a ese mundo, digo. Entonces es una combinación entre ambas. También nosotros estamos aprendiendo a ser padres y madres o abuelos, porque todo lo que nosotros nos enseñaron de cómo limitar determinadas cosas no es aplicable a este mundo y a estos niños. Algunas cosas sí, pero no todo, seguro. Entonces, son para mí reglas que se van a ir armando a partir de este gran cambio que es el acceso general a la información, y ahí, bueno, esto es un primer paso, ¿no? Acá hay ciertos estudios que dicen, bueno, sí, pero con esta limitación, no es decir no, porque entonces cuando llegues al momento en que te la den, todos los demás van a ir a 10.000 y vos quedás atrás, digo. Entonces, no es un diablo, pero hay que saber cómo regularlo. Yo creo que es la combinación entre ambas cosas y entender que nada es tan claro hoy sobre estos temas para la ciencia porque es muy nuevo y por lo tanto no creer, digo, aquello que no esté
pensado con este ojo crítico. Nada es negro o blanco, porque sin duda, como dice Paula, hoy en día poder encontrar información rápidamente es parte de una evolución positiva de determinadas cosas. Si se usa mal, ese es el problema. Entonces, estamos todos aprendiendo con esto de las nuevas tecnologías acerca de cómo regularlas. Hay gente estudiando y tratar de mantenerse como, escuchando a gente que lee esos trabajos, que se los puede decir y no quizás sí, a veces escribe gente interesante en Facebook, quiero decir, pero por lo menos chequear quién lo escribió. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos el martes que viene.